mis padres falsificaron mi firma para un préstamo de $150,000 para financiar la boda soñada de mi hermana y ni siquiera me invitaron. Hace poco, recibí una llamada telefónica del banco para verificar mi identidad para un préstamo de $150,000, lo cual fue extraño porque no lo había solicitado. Por un lado, así fue como terminé descubriendo que mis padres habían pedido un gran préstamo a su banco para financiar la boda soñada de mi hermana la preferida. Permítanme dejar claro que mi hermana y yo nunca hemos estado cerca. Ella siempre ha sido una mocosa mimada. Yo diría que todo es culpa de mis padres, pero honestamente, ahora tiene 20 y tantos años y creo que ha tenido suficiente tiempo para cambiar. Sin embargo, no se ha molestado en hacerlo, así que dejamos de hablar hace un par de años y realmente no nos hemos mantenido en contacto desde entonces. Ocasionalmente, cuando nos encontramos en otras reuniones familiares, hacemos todo lo posible para evitarnos porque nunca nos llevamos bien en el pasado y es poco probable que empecemos a llevarnos bien ahora. De todos modos, creo que es muy evidente que mi relación con mi hermana nunca ha sido la mejor. Por lo tanto, es aún más insultante que mis padres decidieran pedir un préstamo y falsificaran documentos que afirmaban que yo sería cofirmante del préstamo. Especialmente teniendo en cuenta el hecho de que ni siquiera me invitaron a la boda que planeaban financiar con este préstamo. Mi hermana ha estado con su prometido durante los últimos 2 años y se comprometieron hace un par de meses. Sabía que no me iban a invitar. No pensé mucho en eso, y mis padres tampoco me hablaron del tema. Pero la semana pasada, cuando recibí esa llamada telefónica del banco, sorprendí a mis padres en una mentira y decidí confrontarlos justo después de la llamada telefónica. Inicialmente, todavía estaba dispuesto a creer que podría haber sido un malentendido y que la llamada probablemente no estaba destinada a mí. Pero eso fue solo una ilusión, porque tan pronto como enfrenté a mis padres, ellos lo admitieron. No solo lo admitieron, sino que también me dijeron que, como su hermano, debería estar deseando contribuir a la boda de cualquier manera que pueda porque es mi deber como su familia. Me dijeron que habían revisado sus finanzas y que les sería imposible financiar toda la boda, que es lo que mi hermana quería. Sin embargo, no tuvieron el corazón para rechazar la única solicitud que mi hermana les había hecho para cubrir los gastos de la boda. Así que pensaron que sería mejor pedir un préstamo. Como necesitaban un cofirmante, decidieron utilizarme. Como yo tenía un buen puntaje crediticio, incluso justificaron el hecho de no haberme contactado porque sabían que ya no me llevaba bien con mi hermana y pedir algo así me alertaría de sus planes. Entonces, no podían agregarme como cofirmante, por lo que decidieron seguir adelante sin mi consentimiento. Ni siquiera les importó que eventualmente me enterara porque, para entonces, el préstamo ya habría sido aprobado. Habían falsificado mi firma y se habían apoderado de mis datos personales, así que fue pan comido para ellos. Sin embargo, no contaron con que el banco verificara personalmente antes de aprobar la solicitud y ahí fue donde se equivocaron. Obviamente, después de enterarme de lo que habían hecho, me enojé y les dije que me aseguraría de que pagaran por esto. Trataron de justificar todo diciendo que no podían defraudar a mi hermana porque esto era lo único que ella quería de ellos. Si soy honesto, ella ha querido muchas cosas en el pasado, y mis padres nunca le han dicho que no. Así que creo que no se trata de la boda, se trata simplemente de su incapacidad para rechazar cualquier cosa que ella quiera, incluso si es a costa de su propia integridad y dignidad. Tanto mi hermana como su prometido están trabajando y, por lo que sé, definitivamente pueden darse el lujo de tener una boda decente si deciden financiarla ellos mismos. Tal vez no sea la boda de sus sueños, que seguramente será extravagante y grandiosa, pero al menos no tendrán que depender tanto de mis padres. Ni siquiera puedo culpar completamente a mi hermana por todo esto, porque mis padres podrían simplemente haberse negado y decirle que necesitan cuidar su vida después de la jubilación, por lo que no pueden financiar su gran boda. Eso es lo que hicieron sus suegros, y su prometido sigue en contacto con ellos. No entiendo por qué mis padres creen que tienen que inclinarse ante los caprichos y fantasías de una mujer adulta o, de lo contrario, ella hará un berrinche y dejará de hablarles. De todos modos, esa es su dinámica, y si les resulta conveniente, ¿quién soy yo para quejarme? Pero tan pronto como me arrastran a la situación, se vuelve sobre mí también, y eso es lo que no estaba dispuesto a aceptar. Les dije a mis padres que los iba a demandar y que definitivamente iba a hablar con mi abogado y tomar medidas contra ellos por falsificar documentos. Al principio, ellos continuaron insistiendo en que ese era mi deber, ya que, según ellos, yo era familia. Pero cuando se dieron cuenta de que hablaba en serio con mis amenazas, comenzaron a rogarme que no hiciera nada demasiado drástico. Mi madre comenzó a sollozar, que es su forma habitual de actuar cuando las cosas no van como ella quiere, pero mi padre me dijo que, como parte de la familia, era mi deber apoyar a mi hermana y a mis padres cuando me necesitaban. También dijo que mi hermana acababa de comprometerse hace un par de meses y que, si cumplía con mis amenazas, se reflejaría mal en la familia, además de que este no era el momento adecuado para desahogarme. Saqué mis frustraciones porque, según él, podría afectar el compromiso de mi hermana. Fue una discusión realmente estúpida, porque sentí que a él ni siquiera le importaba el hecho de que literalmente había cometido un crimen, solo le preocupaba cómo esto afectaría a mi hermana. Seguía insistiendo en ello, y fue realmente molesto. Así que finalmente simplemente colgué, después de decirles que definitivamente no iba a tener contacto con ellos y que llevaría esto a los tribunales. Les advertí que tenían que estar preparados para las consecuencias de lo que había sucedido.
Después de terminar la llamada telefónica con él, decidí hablar con el banco que me había llamado una vez más. Les pedí una copia de los términos del préstamo para poder al menos saber qué estaba pasando antes de hablar con mi abogado. Antes de leer los términos del préstamo, había decidido que simplemente no tendría contacto con mi familia y que no haría público lo que estaba pasando. Definitivamente planeaba tomar acciones legales contra ellos por lo que habían hecho, porque obviamente era ilegal. Sin embargo, no tenía intención de contárselo a nadie, ya que no quería crear drama con algo tan personal. Esta también era mi familia, y, me gustara o no, estaba relacionado con ellos, por lo que eso también se reflejaría en mí. Pero después de leer los términos del préstamo, decidí asegurarme de que todos supieran qué tipo de personas eran, porque lo que habían hecho era absolutamente imperdonable. La razón de esto fue que había una cláusula que decía que todo el dinero que se había prestado tendría que ser devuelto dentro de los 2 años posteriores al préstamo. Tuve un problema con eso, porque les había estado diciendo a mis padres durante los últimos 6 meses que estaba planeando iniciar un negocio. Ellos sabían con certeza que había estado esperando con ansias y preparándome para ello desde hace mucho tiempo. De hecho, incluso estaba pensando en dejar mi trabajo en los próximos meses, tan pronto como tuviera un par de inversores a bordo. Todo el mundo sabe que cuando empiezas un nuevo negocio, tienes que tener suficiente dinero para ti, porque no se sabe lo que podría suceder en el futuro. Siempre es una apuesta comenzar algo propio, sin importar cuánto te prepares. Mis padres sabían de mis planes y, aún así, siguieron adelante y me hicieron confirmante de un préstamo tan grande, sin importarles si tenía mis propios planes o no. Si incluso incumplieran con un solo pago, tendría que desembolsar el dinero requerido. Ni siquiera pensaron que era necesario hablar conmigo o obtener mi consentimiento antes de inscribirme en algo como esto. No sé por qué, pero algo dentro de mí se rompió. Después de que revisé los términos del préstamo, inmediatamente llamé a mi abogado y le conté todo. Luego inicié sesión en Facebook y comencé a buscar la cuenta del chico con el que mi hermana estaba comprometida. Aquí es donde creo que podría haber ido un poco demasiado lejos. De todas formas, no fue muy difícil encontrar esa cuenta. Aunque no nos llevábamos bien, mi hermana nunca me había bloqueado. Entré a su perfil y, desde ahí, pude encontrar a mi futuro cuñado. Fui a su cuenta y escribí un mensaje contándole todo lo que mis padres habían hecho, además de preguntarle si mi hermana sabía lo que estaba pasando. Le sugerí que, si era posible, rompiera el compromiso antes de que fuera demasiado tarde, para que pudiera echarse atrás. Le dije que mi familia claramente no era digna de confianza y que debería renunciar mientras estuviera a tiempo. No solo le envié ese mensaje a él, sino que también lo copié y se lo envié a sus padres y a un par de personas que lo habían etiquetado en un montón de fotos familiares. Hice esto para que mucha gente supiera qué tipo de personas eran mis padres. Si soy honesto, creo que mi hermana debió haber tenido alguna idea de que estaban tramando cosas como esta. Por eso busqué a su prometido y le envié todas estas cosas a él y a su familia. Después de eso, obviamente, las cosas empezaron a ir muy mal para mi familia. Sin mencionar el hecho de que también los estaba demandando, y ellos iban a tener que responder ante el banco por el fraude que habían cometido. Yo nunca había firmado esos documentos, por lo que mis padres definitivamente tenían mucho en sus manos. Solo hablé con ellos una vez, un par de días después de haber enviado esos mensajes a mi prometido y haber hablado con mi abogado. Ellos estaban histéricos porque mi hermana se había enfrentado a ellos y les había contado lo que habían hecho. Aparentemente, ella en realidad no sabía que me habían involucrado sin mi consentimiento. De hecho, ni siquiera sabía que habían tenido que pedir un préstamo por el dinero que se usaría para financiar su boda. De todos modos, mi hermana se enfrentó a nuestros padres y tuvieron una gran pelea. Ella estaba obviamente enojada con ellos, porque ahora tendría que devolverles todo el dinero que habían gastado en los pagos por adelantado a los proveedores. Aunque era el dinero de nuestros padres, ella no quería tener nada que ver con él. Ya no los veía, y nuestros padres estaban enojados con ella por ser ingrata, lo cual realmente no creo que sea tan válido como su razón para estar enojado con ellos. Pero mis padres estaban bastante histéricos y comenzaron a culparme por acercarme a su prometido sin ningún motivo, porque ahora ya no les habla más. No entiendo cómo es mi culpa, pero, de todos modos, eso ni siquiera es lo que me importa. En realidad, solo estoy aquí para preguntar si lo que hice con mi hermana fue lo correcto o no, porque después de que envié esos mensajes a su prometido y a su familia, ella también se acercó a mí y me dijo que no tenía ninguna razón para hacer eso. Me dijo que, si tenía un problema con lo que estaba pasando, debería haberlo solucionado con mis padres o simplemente demandarlos, en lugar de arrastrarla a ella y a su prometido sin ningún motivo. Me dijo que no tenía idea de que nuestros padres habían hecho algo como esto y que, si lo hubiera sabido, nunca les habría quitado dinero ni les habría dicho que financiaran su boda. Pero debido a mi suposición infundada de que ella sabía, hice todo lo posible para crearle problemas y ahora su prometido y su familia estaban reconsiderando todo el matrimonio. Todo estaba sucediendo porque ni siquiera me había molestado en hablar con ella y preguntarle si sabía lo que habían hecho nuestros padres. Odio admitirlo, pero ella tiene razón. Debería haber hablado con ella antes de seguir adelante y contactar a su prometido, porque ahora todos dudan de ella. Como dije, cuando tu familia hace algo malo, eso también se refleja mal en ti y en mí. Supongo que eso es lo que está pasando ahora.
También me dijo que, aunque no nos hemos llevado bien en el pasado, no es que ella sea una persona deshonesta. No lo sé con seguridad, pero tendré que admitir que ella realmente no tiene esa reputación. Es una malcriada hasta la médula, titulada y realmente grosera, pero no diría que tiene reputación de mentirosa o deshonesta. Así que, para mí, calumniar su carácter y hacerlo de manera tan convincente que incluso su propio prometido y su familia, que la conocen desde hace un tiempo considerable, empiecen a dudar de ella. Simplemente no estaba bien. La única razón por la que lo están tomando en serio es que proviene de una fuente muy cercana a ella, su propia familia. Cercana a ella, su propia familia. De todos modos, solo me pregunto si hice lo correcto con ella o no y si debería disculparme. Para ser honesto, no tenía ninguna intención de arruinar su relación con su prometido. Solo pensé que ella sabía cuáles eran nuestros planes y, por eso, lo contacté. Tal vez, solo de una manera un poco mezquina, quería vengarme de mi familia por ser absolutamente horrible conmigo. Así que fui a decirle al prometido de mi hermana que nuestros padres son fraudes e involucrarlo innecesariamente en nuestro conflicto familiar. Luego, actualicé uno, así que decidí ir a lo seguro y le dije a mi hermana que realmente no sabía, que ella no tenía idea de que nuestros padres habían cometido un crimen como este. Pero, honestamente, a juzgar por su comportamiento pasado, pensé que tal vez ella lo sabía y simplemente no le importaba. Le dije que lo lamentaba, que ella estaba en problemas en este momento, y que, si quería, hablaría con su prometido y me acercaría a él nuevamente para hacerle saber que había dicho todo desde un lugar de ira y que definitivamente debería darle una oportunidad a la relación. No he respondido a eso todavía, pero al menos hice lo que tenía que hacer. Fui a lo seguro porque no me culpé por completo, porque, sinceramente, no creo que sea completamente culpa mía que ella y mis padres hayan tenido una relación así. Esto ha sido así para siempre, y ella siempre ha conseguido lo que quería. No habría sido sorprendente si ella hubiera sabido lo que habían hecho y hubiera seguido adelante con un plan, porque nunca se preocupó por mí. No puede culparme por creer que ella habría alentado esto, siempre y cuando obtuviera lo que quería al mismo tiempo. Aunque supongo que saqué conclusiones precipitadas sin hablar con ella, y eso fue culpa mía. Así que, aunque ella no lo merece del todo porque nunca fue amable conmigo, decidí disculparme. Casarse es un gran problema, y quería que mi conciencia estuviera tranquila. Pero como sea, eso ya está hecho, y voy a iniciar el caso judicial contra mis padres. A partir de ahora, por supuesto, el préstamo no fue aprobado, por lo que el banco abandonó el caso contra ellos. Pero supongo que mi abogado tuvo algo que ver con eso, porque él es bastante bueno. Mi abogado es un amigo cercano mío, y sé con certeza que él también es excelente. Así que estoy seguro de que estoy en buenas manos y no estoy demasiado preocupado por el procedimiento o incluso por ir a juicio. De hecho, espero que vaya a juicio, porque creo que mis padres deberían ser fuertemente castigados por lo que hicieron. Siento que toda la ira y la frustración que he mantenido dentro de mí durante años finalmente está saliendo, y es como si hubiera estallado. Honestamente, he hecho lo mejor que pude para estar en buenos términos con mis padres, porque, después de todo, son mi familia. Pero me demuestran que no son dignos de ello. Ahora, hablando de esto, mucha gente tenía muchas preguntas sobre por qué todavía me había molestado en mantenerme en contacto con mis padres durante tantos años, a pesar de que había sabido que, para ellos, mi hermana siempre será una prioridad en comparación conmigo. Y, sinceramente, no tenía ninguna respuesta para eso, así que esa fue parte de la razón por la que no publiqué ninguna actualización hasta que pasó una semana. Supongo que solo trato de encontrar una explicación adecuada de por qué me había mantenido en contacto con ellos y por qué incluso estaba planeando no tener contacto con ellos en lugar de simplemente exponerlos en primer lugar. La verdad es que siempre he puesto excusas para ellos. A pesar de que estaba tratando de hacer algo así, simplemente surgía con una defensa débil por lo que habían hecho y porque no podía tomar represalias de la misma manera. Es solo que realmente no soy conflictiva, y siempre he sido así desde el principio. Cuando no me gusta a alguien o alguna situación, simplemente me saco de ese lugar y me distancio de esas personas. Pero con mi familia, nunca pude hacer eso. Lo logré con mi hermana, al menos hasta cierto punto, pero con mis padres siempre me manipulaban emocionalmente. Cada vez que intentaba distanciarme de ellos, era como si quisieran lo mejor de ambos, querían ser parciales hacia mi hermana, pero tampoco querían que los abandonara. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de eso porque, hasta hace poco, estaba lista para creer que nos querían a los dos por igual. Pero solo eran más expresivos y cariñosos con mi hermana. La verdad es que definitivamente no nos querían a los dos por igual. Amaban a mi hermana, y conmigo era más una relación obligatoria. Me trataban como más un respaldo, una hija por si acaso las cosas con mi hermana alguna vez empezaran a ir mal. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de que su primera preferencia siempre sería mi hermana y que no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Así que no tenía sentido quedarme y esperar que las cosas mejoraran con mis padres porque nunca iba a suceder. Esperé hasta los 30 años para que cambiara, pero si no había sucedido hasta ahora, creo que es poco probable que cambie en el futuro. De todos modos, en este momento realmente no creo que ya importe. He gastado más que suficiente tiempo tratando de ganarme a mis padres y hacer lo correcto por ellos, pero ahora creo que ya es hora de que empiece a priorizarme a mí misma en lugar de pensar en cómo se sentirían ellos.
Así que eso es lo que voy a hacer ahora, y es por eso que estoy planeando asegurarme de ganar esta actualización. Cuando el compromiso de mi hermana fue cancelado, por supuesto, ella inmediatamente decidió echarme toda la culpa. Le envié esos mensajes a su prometido hace 2 semanas y traté de hacer las cosas justo con ella hace alrededor de una semana. Hace unos 3 días por la noche, un grupo de personas de la familia comenzaron a enviarme mensajes de texto acerca de cómo mi hermana acababa de publicar que ella y su prometido habían decidido separarse. Pero no habían dado ningún motivo. Así que iban a venir a preguntarme qué había pasado porque querían chismear al respecto, obviamente. Desafortunadamente para ellos, no sabían que mi hermana me había bloqueado recientemente, así que ni siquiera sabía que habían cancelado su compromiso. Me sentí un poco mal por eso inicialmente, pero ahora sentí que hice lo correcto porque el chico definitivamente merece algo mejor. Sea quien sea, incluso si él mismo fuera un tipo terrible, lo cual debe haber sido si estuvo con mi hermana durante tanto tiempo, aún así merecía algo mejor, porque no creo que haya nadie peor que ella. De todos modos, esta mañana, cuando me desperté, estaba a punto de ir a prepararme el desayuno cuando comencé a escuchar a alguien golpeando mi puerta sin descanso y tocando el timbre constantemente. Nadie se comporta así normalmente, así que supuse que debía haber sido alguien de mi familia. A juzgar por el hecho de que mis padres y yo íbamos a reunirnos en el tribunal en un par de días. Supuse que probablemente era mi hermana la que estaba perdiendo la cabeza porque tenía todas las razones para estar aquí en la mañana. Ni siquiera me molesté en ir a la puerta y grité desde la sala de estar que, si continuaba molestándome en la mañana, entonces llamaría a la policía. Honestamente, ni siquiera me importaba que su compromiso hubiera sido cancelado. Me acababa de despertar en ese momento y estaba de muy mal humor. De todos modos, ella no lo mejoró mostrando en ese momento y luego tratando de hacerme estallar. Así que, después de que le dije que llamaría a la policía, comenzó a gritarme. Me dijo que yo era quien había arruinado su relación al enviar esos mensajes porque ahora él y toda su familia piensan que nuestros padres son ladrones y fraudes, y que ella también debe haber sido parte de su plan. La verdad es que podría haber estado muy bien porque era muy cercana a nuestros padres, pero no estoy segura de eso. Era mejor no decir nada sobre eso. Solo le dije que se fuera otra vez, pero en lugar de simplemente irse, comenzó a patear mi puerta y se estaba volviendo completamente loca. Decidí mirar por la ventana y abrir la puerta justo cuando su pie estaba a punto de golpearla. Como perdió el equilibrio, cayó hacia adelante. Fue absolutamente gracioso, pero tuve que esforzarme mucho para no reírme, a pesar de que lo había hecho a propósito. Cuando recuperó el equilibrio, era muy obvio que estaba avergonzada por lo que acababa de pasar. La había sacado completamente de su juego, así que ni siquiera pudo empezar a gritarme una vez más porque la tenía justo donde quería. Muy educadamente, le dije que lamentaba que ella estuviera pasando por tanto en este momento, pero que ella nunca había sido amable conmigo, y por eso creo que ella también sabía lo que estaban tramando nuestros padres. Y es por eso que contacté a su prometido sin hablar con ella primero. Pero ahora, lo hecho está, y lo único que podía hacer era hablar con él y tratar de que volviera. Pelear conmigo no la iba a llevar a ninguna parte, y espero que entendiera eso porque realmente no quería llamar a la policía y crear más problemas, tanto para ella como para mí. Solo quería unos días tranquilos porque, después de eso, comenzarían los procedimientos legales contra nuestros padres, y quería relajarme antes de eso, para estar adecuadamente preparada. Pensé que ella se iba a ir, pero empezó a verse aún más enojada y finalmente me dijo que realmente sabía lo que nuestros padres estaban haciendo con el préstamo. Como me habían hecho cofirmante sin mi consentimiento y que no tuvo problemas con eso. Pero el estúpido banco había decidido contactarme para verificar en lugar de simplemente aprobar automáticamente el préstamo, y eso puso en peligro todo su plan. Incluso ahora mismo, la razón por la que su prometido había roto con ella fue porque ella le había dicho la verdad. Él no podía entender por qué ella seguía en contacto con sus padres después de todo lo que había sucedido si no aprobaba lo que habían hecho. Entonces, finalmente se vio obligada a decir la verdad. La supuesta pelea que había tenido con nuestros padres fue la etapa 1 para que yo me sintiera culpable y, al menos, fuera más suave con ellos. Pero ahora que se dio cuenta de que no ganaría absolutamente nada, ya no veía el sentido de mentir. Como ya había perdido a su prometido, no le importaba nada más. Pensó que también podría decirme la verdad, y es por eso que creo que no necesito arrepentirme de nada de lo que hice. Todos merecen lo que les espera, y me aseguraré de no ser fácil con mis padres en absoluto. Es realmente triste cómo les fallaron a sus 2 hijos, y ahora ni yo ni mi hermana parecemos preocuparnos por ellos en lo más mínimo. Pero sea lo que sea, esto pasó hace mucho tiempo y me alegra que finalmente podamos enfrentarnos. También estoy feliz de que mi hermana finalmente me haya dicho la verdad. Sé que toda mi familia está podrida. Actualización 3. Hola. Han pasado 3 semanas desde mi última actualización y estoy muy contenta de informarles que mis padres han decidido llegar a un acuerdo extrajudicial conmigo. Obviamente, va a ser mucho dinero, y todavía estamos negociando con nuestros abogados cuánto quieren pagarme exactamente para que retire la demanda contra ellos. Pero una cosa es segura, van a pagar por ello. Ojalá se hubieran alejado de mí para vengarse de mi hermana también, pero honestamente ya no estoy interesada en la venganza. Creo que ya estaba bastante afectada cuando su prometido la dejó. Por lo que sé, ella decidió irse de la ciudad.
Ni siquiera estoy bromeando, una semana después de que su prometido la dejó y anunciaron que se separaban. Un grupo de miembros de mi familia y un par de sus amigos me dijeron que había decidido dejar todo atrás y mudarse a Colorado. Fue un movimiento extraño y repentino, pero los pocos amigos que sabían lo que había hecho decidieron culparme por ello. Me dijeron que me iban a castigar por lo que hice. Pues tiémbleme maderas, no puedo esperar. La conclusión es que al menos la situación con mis padres está llegando a su fin. No diría que ha sido solucionada, pero al menos voy a conseguir algo de cierre y podré seguir adelante. Tener que verlos una y otra vez me estaba carcomiendo y ahora finalmente está llegando a su fin. Se siente realmente extraño saber que probablemente no los volveré a ver en el corto plazo. La mayoría de la familia no tiene idea de lo que ha sucedido entre nosotros y tengo la intención de mantenerlo así. Pero estoy segura de que, siempre que asistan a algún evento familiar, yo no estaré allí. Solo un par de mis primos cercanos saben lo que realmente está pasando y me han dicho que quieren asegurarse de que, si organizan alguna reunión familiar, no inviten a mis padres. Así que sé que no tendría que verlos a menos que me los encuentre por accidente. Curiosamente, se siente un poco vacío, pero voy a seguir adelante y lo voy a superar. Ahora que la situación legal ha llegado a su fin, voy a dejar mi trabajo. Como voy a ganar mucho dinero, voy a comenzar mi negocio de inmediato. No tengo que esperar por nada, y de ahora en adelante es solo hacia adelante y hacia arriba.